Bienvenidas a una nueva entrega de NUPA TV. Hoy empezaremos a abordar los cambios nocivos que introdujo la LUC en materia de educación. En esta semana los referidos a educación superior. Para ello entrevistaremos a docentes de la UDELAR y de formación en educación. Es una ley nefasta por el recorte de derechos que impulsa, pero también por la forma que fue elaborada. En el capítulo de educación, sin la participación de los actores involucrados, docentes y estudiantes. Acerca de esto, hablamos con la docente de la Universidad de la República, Débora Gribó, en la primera parte de la entrevista que le realizamos. En términos generales, votamos sí, porque el modo que se presentó, la forma en que se presentó esta ley de urgente consideración, fue utilizando un recurso que es legítimo para tratar temas de urgente consideración, pero que se abusó de este recurso en el sentido que cuando tenemos un tema de urgente consideración, se trata con una ley, es un tema solo, con artículos acotados, y que el tiempo que se le da al tratamiento para un tema de urgente consideración, para la cantidad de artículos que se presentan en esas condiciones, es un tiempo prudencial para tratarlo en profundidad. No fue así lo que pasó con la ley de urgente consideración, que presenta 476 artículos, o sea, no todos son de la misma el mismo nivel de importancia, y que por lo tanto el tiempo que se tiene para analizar 476 artículos de tan diferente índole no es el tiempo apropiado para poder evaluar y analizar y realizar de pronto hasta los aportes de todo el colectivo en temas que se supone que son tan importantes. Más que esa información circule en todos los ámbitos para que sea realmente un tema tratado por toda la ciudadanía, dado que se dice que es de urgente consideración y tiene una importancia sustantiva. El rol de la educación pública es una concepción que los uruguayos hemos construido a lo largo de la historia, un principio en el que se basa nuestro sistema educativo. En esta parte de la entrevista, Débora se refiere a los artículos de la LUC que lesionan este principio. En esta ley de urgente consideración hay 34 artículos que son los que queremos derogar, que afectan directamente a la educación. Y a la educación en términos no solamente prácticos, sino en la educación en la concepción que los uruguayos hemos construido a lo largo de la historia del Uruguay, de lo que es la educación, y el papel que juega la educación pública en nuestro país. Ya en 1908, Valle ya consideraba a la educación pública la importancia que tenía un sistema nacional de educación pública en el desarrollo de nuestro país. Y él, en un discurso, en ese año, ya por 1908, ya planteaba que la educación pública implicaba para el desarrollo de nuestro país una posibilidad para democratizar a toda la sociedad, en primer lugar, para generar una cultura cívica, para poder desarrollar una ciudadanía responsable. Y por último, consideraba que la educación pública uruguaya, por eso había que apoyarla, promoverla, era la posibilidad de desarrollo de nuestro país y de modernizar a nuestro país. Ahí entonces vemos cómo el artículo 144 elimina el Sistema Nacional de Educación Pública, el artículo 169 elimina el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, y en el artículo 185 introduce a los actores privados
quitándole potestades a los actores públicos para coordinar, concertar y emitir opinión sobre políticas educativas. Con esto no queremos decir que estamos en contra de la participación de los privados. En nuestro país existe la educación privada. Pero quitarle las potestades o reducir, como lo plantea el artículo 185, a los representantes de la educación pública, va en desmedro de todo esto que planteaba ya el viejo Valle, en relación al papel, al rol que tiene el sistema público de educación en nuestro país. En términos generales, estos artículos, que son algunos de estos 135 artículos vinculados a la educación, que nosotros vemos que implican un retroceso y comprometen seriamente a la educación pública uruguaya. En la tercera parte de la entrevista, Débora nos habla de los cambios que introduce la LUC en la Universidad de la República. Con respecto a la universidad en particular, hay algunos artículos que son muy preocupantes. Por ejemplo, el artículo 145 y el 171, que deja en manos del Ministerio de Educación y Cultura, o sea, le otorga al Poder Ejecutivo una potestades en relación a establecer políticas educativas, y se lo quita, de alguna manera hasta viola un artículo constitucional, que es el artículo 202, que está violando la autonomía de la ANEP, de la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, hoy en día la UTEC, en definir las políticas educativas. Eso lo consideramos gravísimo, porque de alguna manera deja supeditado a los gobiernos de turno las políticas educativas. Y en la universidad eso es realmente a nivel universitario, esto es muy grave, porque queda supeditado justamente a determinadas orientaciones políticas ligadas a los gobiernos de turno. El otro artículo que vemos sumamente grave para nuestra Universidad de la República es el artículo 146, que también le otorga al ministerio las potestades de otorgar, de revalidar títulos y certificados provenientes del extranjero. Y esto también lo consideramos un ataque a la autonomía universitaria, pero sobre todo lo que implica que es que nuevamente el análisis del nivel de la formación que debe estar en manos de nuestra Universidad de la República queda otra vez cercenado y menoscabado. ¿Sí? El derecho a huelga está consagrado por la Organización Internacional del Trabajo y amparado por el artículo 57 de la Constitución uruguaya vigente. En este fragmento de la entrevista, Débora nos habla del artículo de la LUC que atenta contra este derecho. Nos referimos al artículo 392, que también es dentro de esta lista de 135 artículos, que restringe el derecho a huelga de los trabajadores. Y lo vinculo con la universidad, en este sentido, por lo que sucedió ahora, recientemente, el 22 de febrero pasado. Realizando los trámites pertinentes y solicitando las autorizaciones que corresponden, el gremio de docentes universitarios de la Universidad de la República define hacer una actividad en el CURE, que es el centro universitario que está ubicado en el departamento de Rocha, en relación a la postura que adquiere este sindicato, apoyando el sí en el referéndum. A minutos de realizarse la actividad, se recibe la noticia de que se prohíbe la misma por parte de la dirección del CURE, porque, bueno, esto de alguna manera comprometía la laicidad. En realidad, días antes había sucedido una movilización por parte de los adherentes al no, dirigidos y orientados por
de alguna manera el que encabeza el movimiento por el no en Rocha es el intendente de Rocha, planteando que esto era una violación a la Constitución, etcétera, ejerciendo presión sobre determinados los colectivos de la universidad. Esta actividad que se autorizó y que está amparada, esto es bien importante, bien amparada en el artículo 3 de la ley orgánica, que dice que, o sea, hay que reconocer que los órdenes universitarios y los integrantes de la universidad tienen derecho a emitir su opinión libremente. Por otro lado, nos amparamos en el artículo 2 de la ley orgánica, que plantea que la universidad tiene como objetivo, uno de sus objetivos y una función principal es tratar todos los temas que son de interés nacional y aportar a su conocimiento y a su resolución. En ese marco es que el gremio de los docentes universitarios define hacer esta actividad, que además está consagrada en el artículo 57 de la Constitución, que dice que garantiza los derechos sindicales a expresarse los trabajadores con sus opiniones, sus perspectivas, sin involucrar para ello a la institución propiamente. De alguna manera, deja en evidencia cómo actúa y cómo incide este artículo 392 que queremos derogar en el derecho a los trabajadores a expresar sus opiniones, a manifestarlos libremente. En la universidad, todo aquel que quiera exponer sus ideas lo puede hacer, los colectivos que representan a cada una de las opiniones lo pueden hacer, nadie está impedido de hacerlo, pero esta prohibición de uno de estos colectivos lo consideramos gravísimo y que de alguna manera pone en acción estos artículos cuando decimos cómo de alguna manera cercena los derechos de los trabajadores, ¿no? En la última parte de la entrevista, Débora analiza los riesgos para la ODELAR, de los cambios que introduce la ley. Esta serie de artículos que de alguna manera, que ya los numeramos, pone en riesgo el desarrollo de nuestra universidad, que me parece importante también recordar que casi el 90% de las investigaciones que se hacen en nuestro país se hacen en el marco de nuestra universidad, por eso es que pedimos mayor presupuesto para la investigación, y que la universidad estuvo a la talla en estos momentos de pandemia, cuando gran parte de sus más destacados científicos se pusieron a disposición del gobierno para llegar a soluciones o a poder llevar de la mejor manera esta crisis de salud que hemos padecido, aportando investigación en todos los ámbitos que hacían al tema de salud. Así que, nuevamente, en ese sentido es que votamos sí el 27 de marzo. En la segunda entrevista hablamos con los profesores de formación docente, Gustavo Klein y Rosa Garrido, integrantes del Comité Funcional de Educación, mártires estudiantiles del Frente Amplio. Obviamente la formación en educación, como se llama antes, antiguamente formación docente, es uno de los ejes fundamentales de transformaciones que está haciendo la LUC, la Ley de Urgente Consideración, y que obviamente para nosotros hay un antes y un después en función de lo que resulte este 27 de marzo. Aquí no es un tema de cambio de denominación, no es un tema de facilitar tareas, no es un tema de un barniz. Acá hay un cambio profundo a nivel de la formación y educación, y obviamente pensar en un cambio en la formación y educación implica pensar en cambios en la formación de todos los docentes, las y los docentes, y por lo tanto implica lo que afecta a la educación a todos los ciudadanos de este país. Aspecto que a mí me parece muy importante, que todo este proyecto de ley no se sostiene sobre un diagnóstico de la educación. Se sostiene sobre un discurso que fue instalado con el apoyo del poder mediático de que la educación está en crisis. Entonces, como la educación está en crisis,
Entonces todo lo público es un desastre, bueno, vamos por otra vía, bueno, ¿desde qué ámbito podemos cambiar esta cuestión? Y bueno, y dentro de todas las decisiones, una decisión bien importante es marginar a los actores principales del sistema educativo, como son los estudiantes y los docentes, de toda esa discusión. Si nosotros nos preguntamos antes de la LUC, ¿qué ley rige? Que es la Ley General de Educación, la Ley 18.437, a esa ley se llegó con un proceso absolutamente democrático. Ahora ustedes recuerdan, empezamos con el debate educativo en el 2006, donde participó toda la sociedad civil, padres, docentes, estudiantes, etcétera. Llegamos al primer Congreso Nacional de Educación, y de ahí se sacaron insumos para esa ley general, la ley mandató a la creación de un instituto universitario. Hubo ahí 2 intentos frustrados en el 2013 y en el 2017 en el Parlamento, ¿verdad?, que no llevaron a la creación de la Universidad de la Educación, pero sí todo el sistema de formación en educación hizo un tránsito hacia una cultura universitaria. ¿Qué implica hacer un tránsito hacia una cultura universitaria? Bueno, primero que nada implica la participación absolutamente democrática de todos los actores, ¿verdad? Ahí docentes y estudiantes participamos en la transformación de un plan nacional, ¿verdad?, único, que fue el Plan 2008, ahí trabajamos en la elaboración del perfil de egreso, la malla curricular, en los programas de cada una de las especialidades, ¿sí? También se creó una estructura académica, una conformación en departamentos, ¿verdad?, para poder trabajar en 3 funciones universitarias básicas, como son la docencia, la extensión y la investigación. Surgieron los primeros posgrados, muchos docentes egresamos de esos posgrados. Hoy hay un montón de investigaciones que no están, entramos al repositorio del CPE, hay un montón de investigaciones de todos los que egresamos de esos primeros posgrados que no están siendo tomadas en cuenta para las reformas que se están implementando, ¿verdad? O sea, hubo todo un tránsito importante de hacer un camino para llegar a esta cuestión universitaria, donde necesitamos la esencia, la sustancia ya está construida, necesitamos la cuestión, digamos, más formal de el carácter universitario, pero que eso requería de esa ley que no existió. No es lo mismo que el MEC me pida un título universitario, ¿verdad?, sin todo ese proceso que hace a la esencia de una universidad, de la educación. Imagínate lo siguiente, tú te encontrás con una persona y decís, ¿tú eres ingeniero? Sí, tengo el título de ingeniero. ¿Ves? Acá dice título, yo soy ingeniero. Muy bien, ¿dónde te formaste? Me formé en la Escuela Técnica 44. ¿Y cómo entonces? Hay una contradicción. Que además de que le falta sustancia, contenido, porque es necesario la Universidad de Educación para poder lograr eso como síntesis final de la titulación. ¿Ah? Porque va a haber otras instituciones, no públicas, privadas, por un lado, ¿sí?, en el cual sí tienen, gracias al MEC, ¿sí?, la posibilidad de dar un título de grado que es universitario. Entonces, esas personas que egresen de ahí sí van a poder decir, yo tengo un título universitario y me formé en una institución universitaria. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Una diferencia flagrante entre la formación pública y la formación privada. Lo que estamos diciendo es que la pública tiene derecho, ¿sí?, en el caso concreto de tener una universidad de educación. Más que eso, si vos te pones a pensar, la formación pública a nivel superior de formación en educación es la única que llega a todo el país. Es la única que uno esté en el departamento que esté puede decir, mis hijos pueden acceder a una formación de educación. Una universidad privada, universitaria, solo unos pocos por el tema de la situación de dónde se encuentra, pero además por los costos. Entonces acá hay una discriminación entre la formación pública y privada. Eso, ¿verdad?, implica el mantenimiento de la LUC. ¿Ah? Un detalle más. Para poder lograr reconocimiento, en el caso del nivel público, supone la existencia de regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber regiones que van a ser universitarias o que van a tener la opción de obtener el título universitario y otras opciones que no. Esto es contra quién son los grandes perjudicados, todo, pero en particular el interior del país. ¿Ah? La gente que está en Rocha, la gente que está en Tacuarembó, la gente que está en Flores, ¿sí?, le va a decir mucho más difícil. ¿Y qué va a significar esto? ¿Qué significa? Volver a lo que era hace 70, 80 años atrás, que la gente para poder estudiar tenía que venir a Montevideo. ¿Por qué? Porque ahí podía lograr una formación universitaria. Eso no está bien hoy ni estuvo bien antes. Si vamos a la gobernanza de la educación y cómo quedaría, nosotros hoy, o sea, tenemos un ente autónomo que es la ANEP, ¿verdad?, dirigida por el CODICEN. El CODICEN está integrado por 5 personas, 3 que son electos por
por el MEC y 2 representantes de los docentes elegidos por nosotros, ¿no? Y por debajo tenemos el Consejo de Formación y Educación, que también tiene 5 miembros, 3 elegidos por el CODICEN y 2, un representante docente y un representante estudiantil, ¿tá? O sea, de plano nosotros en esa estructura verticalista terminamos dependiendo en muy buena parte de lo que el Ministerio de Educación decida. Entonces hay un cambio de gobierno, entonces hay un cambio de colores en el Ministerio, la educación también, teniendo como, al estar toda supeditada al MEC, entonces en ese sentido también cambiarían las políticas educativas. Ya no tendríamos una educación con política de Estado, sino una educación que cambiaría cada vez que cambia el color del gobierno, ¿verdad? Está el tema de que, obviamente, por lo que estamos hablando nosotros, dentro de que la formación de profesores va a haber instituciones, va a quedar en instituciones privadas universitarias, eso obviamente va a ser un cambio sustancial con respecto a lo que es una formación en público. O sea, todos nosotros sabemos y conocemos que si yo me formo en determinado instituto privado a nivel medio, ¿sí?, después tengo cierta afiliación, que es natural que eso sea, afiliación, concordancia, ¿verdad?, coincidencia con esa visión que esa institución me brindó. Por eso voy a esa institución. En este caso, obviamente, si yo voy a una institución privada, voy a tener una cierta concordancia con esa institución privada, pero me estoy alejando de lo público. Tanto es así que puede suceder el hecho de que las instituciones, los colegios privados, que en este momento están obligados en general a contratar los docentes egresados del Consejo de Formación y Educación, en el futuro pueden decidir de que solo van a contratar docentes de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque coincide con su visión. ¿Ah? Es decir, esto puede cambiar sustancialmente y ni siquiera tiene que pasar por el Consejo de Formación y Educación eso. A su vez, estamos dentro de supuestamente una transformación curricular, ¿verdad?, como la genial solución a todos los problemas uruguayos, como siempre, ¿sí?, en el cual los ejes centrales que son créditos y competencia. En la visión más neoliberal, más triste de lo que es la competencia, ¿verdad? No competencia como un logro personal, sino como competencia en función de que yo puedo lograrlo, pero tú si no lo logras no importa. Ese es el concepto de competencia. Y los créditos, que significa que me habilitan, que antes era una formación en la cual de determinada manera yo tenía establecido qué podía hacer y ahora puedo terminar hablando en créditos, se ha pasado en otros países, en sustituir el curso que tengo de Derechos Humanos por un curso de datilografía elemental. Cambia las condiciones de trabajo en nosotros porque, digo, nosotros para trabajar en un centro educativo tenemos que, lo dice a texto expreso la LUC, ¿verdad?, adherir a la metodología de trabajo de ese centro o adherir al proyecto educativo de ese centro. ¿Ah? Por tanto, ahí de alguna manera uno tiene que seguir la filosofía de ese centro, si no está de acuerdo o no trabajar, y si el director entiende que no seguimos esa filosofía, también, en principio con esa lógica empresarial podemos quedar despedidos de ese centro. Nosotros ahora, para acceder a un centro, accedemos por un concurso, hay un escalafón docente, se presentan todos los centros, y dentro del escenario de todos los centros yo elijo el que entiendo que pueda elegir, ¿verdad? Acá se abren otras posibilidades como el clientelismo, ¿verdad?, el amiguismo, ¿verdad?, el apoyar una filosofía que no necesariamente pueda ser respetuosa de la laicidad. Y pensando que en definitiva el voto en sí, por un lado, recoge nuestra historia más rica, lo que nos diferencia con muchos países vecinos, muchos de ellos, que hace que la educación uruguaya haya tenido el prestigio que tiene. Es el legado que nosotros tenemos, pero además es el futuro para no tener. Pero para que esa educación tenga verdadero legitimidad, tiene que ser pública, tiene que ser de todos, ¿verdad? Una educación que solo beneficia a una parte, ¿sí?, no es una educación que sirve a la población, a los ciudadanos. Especialmente si esa educación que beneficia a unos pocos está centralizada, está fragmentada y lo que busca es la competencia de uno con frente a otros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro que el voto por el sí supone recoger la historia, generar futuro, abrir debates y pensar cómo estamos haciendo el Uruguay, no del siglo XXI,
sino del siglo XXI y del siglo XXII. Particularmente hablando de educación, Gustavo, o sea, no podemos pensar una reforma educativa tan sustancial como es esta que propone la LUC marginando a los actores principales como son los estudiantes y los docentes. O sea, somos nosotros los que estamos en el salón de clase, por lo tanto nosotros somos técnicos en ese aspecto, ¿verdad? Y somos voces que debemos de ser escuchadas, ¿no? Entonces, que tú leas por donde leas la LUC, los espacios de participación docente o no existen o son simbólicos. Nos vamos con algunas de las actividades que militantes de distintos lugares de Uruguay llevaron adelante esta semana en la campaña por el referéndum a la anulación de los 135 artículos de la LUC. Y un paso atrás y a seguir compartiendo la esperanza. Muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Esta ley grave y urgente tendremos que deschalar. Esta ley grave y urgente tendremos que deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para derogar. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para derogar. Usted les prestó su voto y mezclaron a su antojo. Usted les prestó su voto y mezclaron a su antojo los piquetes, los chorizos, el alquiler y el desalojo. Los piquetes, los chorizos, el alquiler y el desalojo. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para derogar. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para derogar. Con el no a flor de boca pregonan seguridad. Con el no a flor de boca pregonan seguridad. Y te recortan los derechos hablando de libertad. Te recortan los derechos hablando de libertad. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para derogar. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para derogar. Pa' arriba se va la nafta, los precios y la inflación. Pa' arriba se va la nafta, los precios y la inflación. Pero hay dos cosas que bajan, salario y jubilación. Pero hay dos cosas que bajan, salario y jubilación. Que venga el trigo, que venga el maíz, voto rosado para... Ahora votamos sí.